¿Cómo están amigos, hermanos queridos? Un abrazo grande. Bueno, voy a hacer la segunda parte del el estudio, entre comillas, con respecto al la mejor iglesia del mundo en nuestra casa. Habíamos partido con el versículo sobre cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Ya? La casa creo que es el lugar de cualquier ser humano el más importante. Cuando alguien está en apuros, cuando estás, ¿verdad? En una situación difícil, en otro lado que no es tu casa, seguramente va a decir, oh, quiero estar en mi casa, porque tu casa es el lugar más seguro, el lugar más tranquilo. Cuando cuando Jesús nos manda a orar, Él dice, entrad en vuestro aposento, cerrada la puerta, y ora a tu Padre en lo secreto. Vemos muchas veces en que Jesús actuó de manera poderosa y milagrosa en casas. ¿Ya? La hija de Jairo cuando la fue a sanar que estaba muerta, la suegra de Pedro le quitó la fiebre, cuando fue a comer con los fariseos, cuando Zaqueo lo invitó a su casa. Eh, Vemos la casa es lo central, ¿ya? La iglesia y los templos, las sinagogas, a mi modo de verlo, Jesús quiso de algún modo decir, no es ahí la búsqueda. ¿Se acuerdan, por ejemplo, el hombre que lo llevaron sus amigos, al paralítico que lo bajaron del techo? Jesús estaba en una casa. No es menos importante cuando Jesús, por ejemplo, en la última cena, no escogió el templo, no escogió una sinagoga, ya escogió la casa de un hombre. Y yo me pregunto, ese hombre, si hubiese estado en la última cena, se hubiese hecho famoso, hubiese participado, quizás le hubiesen dicho, ven, ven, cuando Judas se vaya, quédate con nosotros. Y quizá él hubiese sido un discípulo más, pero vemos que ese hombre, dueño de esa casa, ni siquiera se asomó. Hubiese sido lindo que hubiese aparecido que el dueño de casa se asomó y miró la última cena, ¿cierto? No participó ese hombre. Lamentablemente quizás no creyó en Jesús, pero le pasó el aposento, ¿cierto? Para que Jesús haga la última cena. No es menos importante tampoco cuando Jesús dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Por qué si Dios mandó a hacer templos, verdad? O sinagogas que hacían los judíos, ¿por qué no dijo, en el templo de mi Padre muchas moradas hay? No dijo eso, dijo, en la casa de mi Padre. ¿Será realmente ciertos detalles que a veces nos perdemos? Entonces, la gracia de este estudio es que entendamos que nuestra casa, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. O sea, es tu casa el lugar más importante. Quizá el lugar donde vas a tener las mayores peleas, las mayores guerras, lo más probable. Pero es ahí donde tienes que vencer. Muchas veces la gente, o me pasó, que cerramos la puerta de la casa y no íbamos al templo, no íbamos a una iglesia, ahí buscábamos a Dios. Y si bien es lindo animarse, los hermanos deben animarse uno a otros, pero Jesús no mandó a ir a encerrarse, ¿verdad? A una casa, a un templo, a una iglesia. No nos mandó a eso. Nos mandó a que estemos, aunque hayan dos o tres reunidos en su nombre. Entonces, veo yo que la iglesia, hoy en día la iglesia en general, cualquiera, tienen una especie de parecido originalmente con la iglesia católica. Ya lo que son esas bancas, lo que son el predicador, ¿ah? Eso tiene una influencia a mi modo de verlo. Tiene una influencia. No digo que el Señor no esté en las iglesias, por si acaso, ni en los templos. Y recordemos que donde hay dos o tres reunidos en su nombre, Él está en medio nuestro. Solo falta que una persona, en el fondo, eh, predique la palabra para que hayan oyentes. Pero el peligro de no entender que es nuestro hogar, en nuestra casa donde Jesús quiere habitar y no Él quiere habitar en ese templo donde vamos, ese, esa pequeña cosa que no la entendemos nos puede hacer errar en el camino, nos puede hacer religiosos más que tener esa relación con Dios que Él quiere.
Y esa es la que cuesta, porque verdaderamente si podemos ser muy creyentes, podemos ser muy cristianos, pero si no tenemos esa comunión con el Espíritu Santo día a día, lamentablemente nuestra alma se va a perder, porque quiere decir que si nos alejamos de Jesús, los pecados que hagamos en el fondo nos van a acusar, nos van a molestar, y eso va a hacer que desconfiemos de Dios, de Jesús. Entonces, hay que volverse al Señor, hay que volverse en lloro, en oración, en ayuno, en tu habitación, tirarte en el suelo, aclamar y volver a ese amor a Dios, que cada uno sabe si lo ha perdido o no. Entonces, es la casa donde ahí dice que, por ejemplo, algunos hospedaron ángeles, ¿verdad? Algunos hospedaron ángeles sin saberlo en su casa. Eh, ¿qué tiene que hacer en el fondo la persona, el cristiano realmente? El cristiano realmente debe ser un discípulo, primero que todo. ¿Para qué? Para discipular a otros. Eso es lo que el Señor nos mandó. Y discipulando a otro, él va a discipular a otro y así, esa es la tarea. Pero, ¿qué pasa en la iglesia? No hay discípulos generalmente, en la mayoría, no hay discípulos, hay personas oyentes y llegan a su casa y no tienen una actividad espiritual real donde como el Señor mandó a los 70, por ejemplo, y les dijo, id, ¿cierto? Id a los pueblos y entrar a las casas y sanar a los enfermos, echar fuera a los demonios. O sea, no vemos una iglesia activa generalmente en los que habitan esta iglesia o los que se ponen religiosos. Entonces, el estudio es de entender que Jesús, si bien fue a la sinagoga y predicaba, pero dice que en la sinagoga habían ciegos, cojos, perdón, claro, ciegos, cojos, enfermos y fariseos. Entonces, ¿qué es lo que hay hoy día en la iglesia? Están los cojos, los que están con un pie en el mundo y con un pie en las cosas de Dios, o están los ciegos que no logran ver, entonces salen de la iglesia y no actúan con amor, ven al prójimo, ven al necesitado y le cierran la puerta, le cierran el corazón, le cerramos el corazón. Entonces hay que ser más activos en lo espiritual, no engañándonos, como decía Pablo, a nosotros mismos. No nos engañemos, no nos hagamos cristianos de mantequilla o cristianos de papel, sino ser cristianos firmes, de hierro, de material sólido en el fondo. Así que eso es el estudio parte 2 con respecto a que nuestra casa es el principal lugar, es la casa donde el Señor quiere visitarte, quiere estar ahí. Y si Él te visita, viene la alegría, viene el gozo, viene el contentamiento, viene el querer servirle, viene el querer hablarle a otros del Señor. Un abrazo, bendiciones. Suscríbete si aún no estás suscrito a este canal. Vienen videos cortitos también con respecto a varios temas que hoy voy a ir hablando. Así que me gustaría que compartieran conmigo sus impresiones de este video y de los próximos. Un abrazo, aquí Juan Francisco Fernández Bolton. El tiempo del fin se acerca. Estamos ya a las puertas. Chau, chau, chau.